¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio nuevo de Duc in Altum. Les saluda el padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana, dándoles la bienvenida al sexto episodio ya de Duc in Altum. Normalmente tenemos un solo invitado, pero hoy nos alegramos porque son dos. A petición de nuestros radioescuchas, son dos invitados que me alegra tener mucho aquí en este sexto episodio. A ver si con dos invitados famosos, pues como que movemos más las vistas del programa, del webcast. Padre Marcelino Delfín Pozo, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, padre Juan Carlos. Y al padre Leonardo García Aviña. Buenas noches, padre, bienvenido. Buenas noches, padre Juan. Buenas noches, reverendo. A sus órdenes. Normalmente le digo buenos días al padre Leo que nos acompaña cada jueves, pero hoy estamos grabando en la tarde-noche para Duc in Altum, sexto episodio. Padres, le agradezco infinitamente su invitación. Dos, diría el Papa Francisco, dos terroristas, dos liturgistas, dos liturgistas aquí. Sí, no, es que dice que es más fácil dialogar con terroristas que con liturgistas, ¿verdad? Pero bueno, dos denigres. No, para nada. Dos apasionados de la liturgia, ¿verdad? Que prestan su servicio dentro de esta dimensión de la pastoral litúrgica en nuestra diócesis. El padre Leo como maestro de ceremonias de la diócesis. Sí, ese es tu responsabilidad, ¿o cómo es? Sí, encargado de la dimensión de pastoral litúrgica y maestro de celebraciones litúrgicas. Ok. ¿Y usted, padre Marcelino, su servicio es? Coordinador diocesano de la comisión y coordinador del Congreso Eucarísticos. Así es, que hace poco tuvimos un Congreso Eucarístico, ¿verdad? Así aquí en nuestra diócesis. Lo vimos estresado y todo, pero salió. No, tranquilo ya. Ya pasó. Ya pasó. Bueno, el padre Marcelino, tú tienes ya 29 años o 25 años. 29 años. 29 años de sacerdote. El padre Leonardo, 14 años de sacerdote. Así es. Así es. Y bueno, pues como decía, dos apasionados de la liturgia, que colaboran y prestan un servicio en este campo aquí en nuestra diócesis. Padre Marcelino hace algunos ayeres tuvo la oportunidad de estudiar en uno de los institutos allá en la ciudad de Roma, la licenciatura en liturgia, ¿verdad? Así es. ¿Dónde estudió, padre? En Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo, ahí en Roma. Así es. Bueno, pues vamos a sacarle provecho, padre. Le vamos a sacarle provecho a estos estudios que tuvo la oportunidad el padre Marcelino de hacer, párroco de Cristo Rey y párroco de San José de Lomas. Así ¿verdad? Es. Bueno, pues la invitación del motivo de la invitación para este episodio es porque le preguntamos a la gente, a quienes escuchan Qué Padre Amanecer, qué otro tema les gustaría abordar aquí en los episodios de Duc in Altum. Hemos tenido ya muy variaditos. Al padre Jayen con los exorcismos, al padre Javier Calvillo cuando era responsable de movilidad humana, al padre Víctor Vega algo de espiritualidad, al padre Beto Luna algo de pastoral social, a la hermana Georgina con Mariología, y si no me equivoco, esos han sido nuestros invitados. Pero hoy me alegra tener dos invitados aquí con nosotros. Y el tema pues es matemáticas. Vamos a empezar con una ronda de matemáticas. Pues obviamente la liturgia, ¿verdad? Que es un tesoro, ¿verdad? Es hasta nuestra espiritualidad, me atrevería a decir, ¿verdad? Es la manera en la que celebramos lo que creemos, ¿verdad? Lo que esperamos, y la manera en la que celebramos también lo que vivimos. ¿Alguno de los dos que quiere empezar diciéndonos para la gente? Porque a veces tenemos la idea de que la liturgia son normas, ¿va? Esto sí, esto no, esto se hace así. ¿Qué es la liturgia dentro de la vida de la iglesia? Vamos a dar contexto histórico. Sin introducciones, Leo, porque aquí se nos va la hora del programa. No hagas introducción. Yo creo que la liturgia es así sintéticamente, así muy plásticamente, es el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios a través de los signos. Dios nos transmite su gracia, se hace presente con nosotros y ofrece la salvación. Podemos decir así muy caseramente lo que es la liturgia, ¿no? Que implica además toda la riqueza doctrinal, teológica, eclesiológica que contiene cada acción litúrgica, ¿no? Entonces yo la plantearía desde allí. Qué bonita. El encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios, ¿verdad? A través del ejercicio de la celebración, y que es pues toda nuestra vivencia. Bueno, la liturgia ha sido siempre igual, es siempre lo mismo, todos hacemos lo mismo. ¿Qué es? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se vive ese encuentro, como lo describe el padre Marcelino? Cuando hablamos de los ritos litúrgicos,
a través de la historia, cuando dices que si celebramos todos de la misma manera y si siempre ha sido de la misma manera, la liturgia ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Y la iglesia, que se tiene que comprender a sí misma quién es y que se tiene que hacer la iglesia cada día como un ser vivo, también la liturgia participa de esto, de irse haciendo cada día. Y entonces comprendemos nosotros que hay distintas maneras de celebrar el rito litúrgico. Inclusive nosotros conocemos prioritariamente y celebramos el rito latino, pero hay distintos ritos litúrgicos dentro de la vida de la iglesia, y unos orientales, etcétera. Y entonces poder nosotros vislumbrar la liturgia como algo estático, rígido, cerrado, eso no es la liturgia. La liturgia no son las normas. Entonces, no te quedas cierto. No son las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas son parte de la vida litúrgica y buscan una expresión de la liturgia. Ya luego podemos desglosarlo más adelante, toda la parte de la ritualidad. Y entonces podemos nosotros decir que la liturgia la celebramos todos. Ahorita decía el padre Marcelino, es el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Prioritariamente el encuentro de Dios con el hombre, esta parte de la sacralidad de la liturgia. Pero como el hombre en la liturgia se santifica, se comunica con el Señor, le responde al Señor, esta es una gran riqueza de la liturgia y que la reforma litúrgica quiere rescatar y poner la centralidad en el encuentro con el misterio, en el encuentro con Dios mismo. Hoy en nuestros días hay así como dos grupos o dos perspectivas o dos interpretaciones, no sé exactamente cómo comprenderlo, pero en nuestros días crece mucho el discurso y sobre todo en las redes sociales entre tradicionalistas y no tan tradicionalistas, ¿verdad? Algunos hay que reconocer son muy creativos, ¿verdad? Algunos sí son muy libres. Progresistas, progresistas, decir. Exactamente, progresistas. Me imagino que eso tiene que ver, bueno, históricamente de hecho tiene que ver con la parte esta que mencionaba ahorita el padre Leo, la reforma litúrgica. ¿Qué es la reforma litúrgica? Que luego también, bueno, pues el discurso se hizo más intenso con el Traditiones Custodes del Papa Francisco, ¿verdad? Pero ¿qué es la reforma o qué fue la reforma litúrgica? Alguien qué es, ¿no? Perdón. El otro, el que siga, a ver quién. ¿Quién sigue? Haz una pauta para investigar, para leerle. Para leer. Saquen su celular si necesitan. Sí, por favor. Espérate, déjale preguntamos. Busco reforma litúrgica, ¿no? Sí. Es un tema muy amplio para muchos. Tenemos tiempo. Para muchos. No. Para muchas temporadas. Temporada 2, temporada 3. Platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? La iglesia siempre ha estado en continua reforma. Ya desde los inicios, ¿no? De la era apostólica, ir adaptando la liturgia, transmitir lo que Cristo le da a los apóstoles, ¿no? Y adaptarla a las diferentes culturas. Se habla de un progreso de la liturgia, ¿no? En la época galicana, ahí por el siglo VII, es otro. Roma ha cuidado mucho su liturgia, ¿no? Que es sencilla, simple, de una gran teología. Y también tuvo influencia galicana con toda la cuestión de elementos profanos, ¿no? De elementos del imperio, etcétera, ¿no? En el medioevo, en el Trento y ahora con lo que conocemos reforma litúrgica, ¿no? Que nosotros vemos desde 1963 para adelante con el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero hay todo un proceso atrás, hay todo un contenido detrás de esto. Con eso que estoy diciendo, padre, perdón que lo interrumpa, es decir, la reforma no es un momento puntual en el que la iglesia dijo, antes lo hacía así, ahora lo voy a hacer así. Porque incluso decía usted, la iglesia siempre ha estado en reforma, es decir, siempre ha estado evolucionando, cambiando, profundizando o adaptando, o qué significa, o comprendiendo. Sí, de hecho, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos habla de una reforma, pero cuidando la sana tradición y reformando aquellos elementos que se pueden reformar. Los sustanciales no podemos
Recordemos que la liturgia es de institución divina, con sus elementos fundamentales, ¿no?, que hacen que se dé el sacramento. Y entramos a otro mundo, la sacramentaria, pero ese es otro punto aparte. Es otra ¿no? temporada. Es otra temporada. Son como 20 temporadas. Pongo un ejemplo de lo que decía el padre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que la comunidad se reunía el primer día de la semana para la escucha de la palabra, la predicación de los apóstoles y la fracción del pan, que es el esquema de la celebración eucarística. Eso no puede cambiar. Es inmutable. Eso no tiene que de una manera o de otra, sino es lo que la iglesia ha celebrado siempre. Hay otras cosas que se pueden adaptar a las culturas, a los tiempos, y la iglesia siempre está haciéndose nueva. Es para comentar. Sí, decías ahorita de lo que es fundamental y lo que puede cambiar. Es que entran muchos elementos, ¿no? No solamente la sana tradición. Por cierto, cuando estaba preparando, me acordé de ti cuando explicaste tradición en la cuestión bíblica, ¿no? Uh-huh. Es semejante es acá en la liturgia, ¿no? La otra, la cuestión, la ritualidad. Decías hace un rato, ¿hacemos lo mismo? Sí, sí hacemos lo mismo, es cierto. El rito es dar orden. El rito es provocar un encuentro. O sea, tiene su finalidad el rito en sí mismo, ¿no? Pero lo que hace la liturgia es actualizar el misterio y entramos a una temática que se llama memorial. Entonces, hay muchas cosas que tratar en esto, ¿no? Pero fíjese, ahorita que llega a este punto, era parte de lo que se me venía a la mente, el rito, la liturgia como memorial. ¿Por qué el rito es tan importante? Es decir, ¿por qué no podemos, si al final de cuentas somos sacerdotes, están las facultades, sí, porque el obispo nos ordenó, porque somos colaboradores del obispo, en el marco celebrativo, ritual de nuestra liturgia? ¿Por qué los sacerdotes no podemos ser creativos? Es decir, ¿por qué? Para resaltar la importancia del rito, no crean que quiero hacer algo que no va, pero para ubicar la importancia del rito, o sea, ¿por qué no puedo, si al final de cuentas lo esencial es la fracción del pan, la escucha de la palabra, la oración, ¿por qué no puedo ser creativo en esa manera? ¿Puedo dar una introducción primero y luego voy a responder? Una pequeña introducción. Mira, gracias por habernos escuchado. Vengo mañana. Al inicio de 1900, cuando habla el padre ahorita que mencionaba de que no es solamente el Concilio Vaticano II, sino que hay todo un movimiento previo de la reforma litúrgica. En el contexto eclesial, al inicio de 1900, nos encontramos ya con un deseo de querer solucionar la cuestión del clericalismo, de que todo en el rito litúrgico era el ministro ordenado, el sacerdote, el que realizaba todo. Y esto despierta ciertos movimientos dentro de la vida de la iglesia, sobre todo en la vida benedictina. Los benedictinos, San Benito, que ha venido a enriquecer la vida espiritual de la vida de la iglesia. San Benito, patrono de Europa, si no me equivoco. Así es. Y entonces San Benito, con toda esta riqueza que aporta a la espiritualidad de la iglesia, se despierta en los monasterios benedictinos este deseo de regresarle la centralidad al misterio de Cristo. Esto nos puede sonar a nosotros hoy raro de quererle regresar la centralidad al misterio de Cristo en la liturgia. Pero entonces habría que comprender que la liturgia se le ha venido agregando muchas cosas a través de los siglos, muchos ritos que se duplicaban, etcétera. Y entonces nos encontramos con las partes sociales del neoliberalismo, del neopositivismo, donde inclusive se ve que la iglesia, algunos filósofos dicen que la iglesia va a terminar, y un filósofo se jacta y dice que va a estar predicando sus tesis filosóficas en Notre Dame al término del cristianismo, a principios del siglo pasado, pero eso pues no se da. Pero esa era la postura o el deseo de algunos en la vida de la sociedad, y que decían que la iglesia iba a pique e iba a terminar. Y entonces se busca salir adelante en la vida conventual, regresarle esta centralidad al misterio de Cristo en la liturgia.
Y lo que tú decías ahorita de la creatividad después del movimiento litúrgico, después de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento fundamental de la reforma litúrgica en el Vaticano II, podemos caer hoy en día en un clericalismo donde el presbítero quiera vivir con demasiadísima creatividad el rito mismo, el rito celebrado. O sea, aquello que se quería evitar ha sido una tentación que hoy se vive de un exceso de creatividad, dejando el rito litúrgico a un lado por desconocimiento de lo que la liturgia es. Los ritos son parte de la liturgia, pero lo que la reforma litúrgica quiere es regresarle la centralidad al misterio de Cristo y que sea una verdadera experiencia teológica de encuentro con el Señor, la liturgia misma. Fuente de la vida espiritual, tú lo decías ahorita y lo dijiste con mucha certeza. Vimos que estudiaste, padre, te preparaste profundamente. No, es que domino ampliamente domina la teología, a la comisión de liturgia. Las diferentes ramas de la teología. Pero estoy más demoradito. Sí, te damos tu sotana. No, porque va a aparecer Barney. No, yo no. O el Teletubby morado. Y entonces, en esta pequeña introducción, para que el padre Marcineo va a responder tu pregunta, yo solamente estoy haciendo una pequeña. A mí ya se me olvidó cuál fue lo que pregunté. ¿Cuál era la pregunta? Ya no me acuerdo qué pregunté. ¿Cuál era la pregunta? Dije, pues, ¿qué pregunté? ¿Por qué los sacerdotes tienen esta creatividad ante el rito litúrgico? O por qué no podemos tener esa creatividad más bien. Tener esa creatividad. Estamos hablando de la realidad de la Iglesia Universal, ¿verdad? Ante la reforma litúrgica. Que no se entiende. Entonces, esta parte de quererlo hacer con demasiada libertad, que cada quien entienda, interprete el rito litúrgico o que lo omita, cae en un clericalismo, porque el centro de la liturgia nunca es la persona del presbítero. Jamás. ¿No te parece? Bueno, padre, no sé si estaba de lo que... Sí, algunas ideas así muy rápidas, muy breves. Un desconocimiento incluso. Pero no he acabado con mi introducción. No, ya acabé. Ya acabaste. Por eso, pero ya cortamos. Por favor. Yo creo que hay mucho que tratar en este tema, ¿no? Con tu pregunta. ¿Por qué no podemos cambiar nosotros? Uno, tenerla es de institución divina, ¿no? Claro. Eso, los elementos. Y que eso, perdón que lo interrumpa, que eso es... A mí personalmente como sacerdote es lo que me resuena más. O sea, no soy yo. No es que yo ni la iglesia va. O sea, bueno, sí la iglesia va, pero como sacramento, la iglesia como camino de salvación es de institución divina. O sea, es como, ya no le muevas, vaya Dios, ahí está. ¿Sí me explico? Sí. Lo otro, deja entrever la misionología, ¿no? El envío del Padre, del Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu Santo a la iglesia, a los apóstoles a sus discípulos, y eso nos ha llegado a nosotros. En cierto modo estamos hablando de una sucesión apostólica que nace desde Cristo, ¿no? Lo otro, malentendida la palabra creatividad. La creatividad no es hacer lo que yo quiero, sino un fundamento histórico, litúrgico, teológico, patrístico, canónico, eclesial, o sea, y cuando la liturgia propone creatividad litúrgica, te da las opciones por qué líneas tienes que ir para no perder la tradición. Y lo otro, con relación a esto mismo, estamos hablando de lo que la reforma litúrgica pedía, ad fontes. Es decir, hay que ir a las fuentes. ¿Cómo celebraba la iglesia al inicio? ¿Cuál era el espíritu? Porque se ha perdido el espíritu más bien, ¿no? El espíritu de la reforma tiene una finalidad. No es, la reforma no es nuevos libros. Ni un capricho tampoco de alguien. Tampoco, ni de ver de frente al pueblo. Eso es ya un efecto muy tardío, ¿no? Detrás de esto están también, de esta reforma, están los que se llaman los estudiosos de la liturgia, que no comienza con el Vaticano II. Comienza allá por 1700 con el Sínodo de Pistoia, que por cierto fue condenado herético.
Ahora Amén, entendemos Jesús. todo. O sea, es todo un camino y, por ejemplo, ahorita dice, padre, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? De la reforma, uno, volver a las fuentes. Ajá. Lo segundo, lo que decía el padre, no perder de vista que es un encuentro de santificación entre Dios y los hombres. La finalidad de la liturgia es la glorificación de Dios y la santificación del hombre. Lo otro, que es un rito sagrado. No es un rito inventado por mí. Exacto. Es un rito, voy a decirlo, desde mi concepción, milenario. O sea, no lo inventamos de ahorita. Y esto, por ser de carácter sagrado, no da espacio para el show, para el espectáculo. Entonces, creo que hay mucho que ver ahí. Y esa parte de la dimensión eclesiológica, no soy yo, es la iglesia la que está celebrando. O sea, ni siquiera es mi parroquia, ni siquiera soy yo como sacerdote, es la iglesia la que está celebrando, porque al final de cuentas en cada parroquia, cuando por ejemplo se celebra la Eucaristía, se hace presente toda la iglesia, ¿va? Toda la iglesia está celebrando en esta porción concreta. ¿Va? De un territorio. Decía ahorita el padre Leo quitar la centralidad de la figura sacerdotal y resaltar el misterio cristológico, ¿verdad? El centro Cristo. Me sorprende siempre cómo tienes esta capacidad de resumir. En realidad esa fue toda tu explicación. Ya acabé. Todo lo que dijiste fue todo eso. Lo que yo diga, Después que perdiste hasta la pregunta, ¿no? Sí. No, yo sí la tenía clara. Yo iba desglosando mi introducción. ¿No les parece que, digo, yo sé, ahorita lo dijo el padre, o sea, que ahora de frente al pueblo, pues es como un efecto tardío o incluso hasta secundario, no sé si esté bien decirlo así, se presta más a la centralidad del sacerdote? Estoy utilizando argumentos de los tradis, ¿va? Con todo respeto. Yo soy muy solemne y muy formal, ¿va? En la celebración litúrgica. ¿No fue uno de los riesgos en nuestros días? Es una mala aplicación de cómo celebrar el rito. Los culpables de la mala celebración somos los que presidimos. Nuestra tarea es presidir la celebración. El documento La Sacrosanctum Concilium habla de, pero no me acuerdo de los números, el bueno para los números es el padre Marcelino, de la necesidad de la formación litúrgica y habla de los ministros, de los seminarios, de la vida consagrada y del pueblo de Dios. Es decir, la formación litúrgica es necesaria para todos para que podamos nosotros comprender mejor el misterio que estamos celebrando a través de ritos, de signos, de símbolos. Entonces sí, la culpabilidad es nuestra, la de los ministros, porque nos ponemos al centro de la celebración. No debiéramos ponernos. El centro de la celebración es el misterio, es Cristo en la palabra, en la Eucaristía, en el signo sacramental, que somos el pueblo de Dios, somos la asamblea, quien se reúne para celebrar, pero nuestras celebraciones litúrgicas en la práctica quieren ser tan humanas, tan respondiendo a los criterios tan sensibles de nuestro tiempo, que se nos olvida que prioritariamente celebramos los misterios divinos. Yo profundizaría más un poco en ese punto. Uh-huh. Falta formación litúrgica a presbíteros, a congregaciones y a los mismos laicos. Porque el aspecto teológico del sacerdocio habla con relación al in persona Christi. O sea, tú estás presidiendo en nombre de Cristo. Estás ofreciendo las cosas santas. Y cuando no tenemos conciencia de la importancia del ministerio, trivializamos no la liturgia, sino lo sagrado. O sea, es mucho más amplio, ¿no?
Pero hágalo más fácil, padre. ¿Para qué lo complica? ¿Para qué tantas cosas? Algo más sencillito. Es la cuestión. O sea, es lo que se... Yo pensé que le estabas diciendo a Marcelo. Yo también. Yo también. Yo de que, como que así vamos. ¿Verdad? Ándale, Ya pues. estaba yo sacando el machete. Calma. Es que no me dan chance. Calma. Y lo otro, Yo iba a preguntar, ¿será necesario cortar o algo así? No, es que es la expresión de muchos presbíteros. Sí, o sea, sí. no, hazlo sencillo. Y radica en la mediocridad. Le llamamos sencillez a la mediocridad para no adentrarnos en el misterio. sí, y lo otro, la presidencia. O sea, hemos entendido mal la presidencia, incluso nuestra postura de pie en el altar. Yo estoy orando no de frente al pueblo, estoy orando en torno al misterio. Tanto así que estamos con las manos extendidas, pero estamos haciendo un paneo, ¿no? Y se nos olvida que estamos orando. Somos maestros de la oración. O sea, hay mucha cosa ahí que tenemos que tomar conciencia. Y eso lo explica la reforma litúrgica, ¿no? Claro, es todo un proceso, como hace un rato tú lo comentabas en síntesis, ¿sí? Todo un caminar. Que fíjese que pensando, en realidad, si uno se apega, como decía ahorita usted al principio, va el rito romano, tan sencillo, pero con tanta teología, a mí me parece muy bello, me parece bello por su sencillez. O sea, si uno, pensando en la misa o en cualquier sacramento, si uno se apega a los rituales, es bellísimo. Yo tengo memoria así de disfrutar tanto las Eucaristías con el padre Juan Manuel García, español. No sé si al padre Marcelino le tocó conocerlo. Que en paz descanse, él era mi párroco allá en Todos los Santos. Y él ni le quitaba ni le ponía nada. Y duraba 45 minutos en misa. Yo creo que de ahí aprendí. A los tiempos, ¿verdad? A los tiempos, nada más a los tiempos. Sí, ya quisiera un hombre muy santo, el padre Juan Manuel. Era tan bella la liturgia, o sea, y eso que dice usted, o sea, él estaba viendo el altar. O sea, yo no lo recuerdo así como pajareando, viendo a la gente, va haciéndole así a la gente, o saludando, no. O sea, llamándole al monaguillo para que le traiga el vaso de agua. Tan metido en el altar, en su oración, que salía uno feliz de las misas de él. Yo me acuerdo, era muy, muy bella la misa con él, un hombre, pues, de vida, yo ya lo conocí viejito. De ahí nació tu vocación. No, pero sí a lo no te mejor creas, eso es otro tema. A lo mejor sí mi gusto por la Eucaristía se lo debo a dos sacerdotes muy sencillos en la liturgia. De más algunas. El padre Juan Manuel García y el padre Toñito González. ¿Va? Así, el ritual tal cual. ¿Va? Ambos me tocó conocerlos de joven y luego de seminarista. Joven todavía, ¿va? De seminarista. Entonces, es decir, si se apega uno al ritual, no necesita más, ¿verdad? O sea, se me hacía muy bonito eso que decía usted, o sea, es el que el sacerdote junto con el pueblo está orando, ¿va? O sea, ni el sacerdote está viendo al pueblo, ni el pueblo al sacerdote, ¿va? Estamos en torno al altar, está el misterio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la grandeza de nuestra celebración, ¿verdad? Es el Señor el que está en el centro de todos, ¿va? En el centro de todos. Sin embargo, hay quien critica, ¿va? O sea, hay quien critica esta parte. Ya lo decía el padre Leo, lo repetía el padre Marcelino. A lo mejor es falta de formación. No a lo mejor, definitivamente es falta de formación litúrgica y de respetar, ¿verdad? O sea, de apegarnos a la oración, a la celebración. Yo nunca he estado en una misa previa de el otro rito, no sé cómo se diga, si esté bien dicho así. Y ya no va a poder, porque ya no se puede, ¿va? Del rito. Pues no, ya no es extraordinario, sí. ¿Sigue siendo extraordinario? Sí, ahora sí se le llama. Después de tradiciones que ustedes, ¿sigue siendo extraordinario? Sí, se le llama así. Bueno, sí, y ahora más extraordinario. El misal de Juan 23, no te compliques. Ajá. Es que creo que Tradiciones Custodes trata un tema disciplinar. No solamente es un tema en cuanto a la liturgia en cuanto tal, sino es disciplinar que se viene trayendo desde Pablo VI, que le sucedió Juan Pablo II, Benedicto, y el que, válgase la expresión tan corriente, el que da el tiro de gracia, es el Papa Francisco. Toda la paciencia que se le tuvo al movimiento para decir, hagan comunión con la iglesia. Y Francisco es el que dice, ya,
El tema de fondo es la comunión con la iglesia. Sí, la cuestión es la comunión comunión de la iglesia. porque es la comunión con el misterio. No es la comunión en cuanto solamente disciplina, porque detrás hay toda una teología de la sucesión apostólica, de la obediencia a Pedro, de la comunión de la iglesia, que nace de la Eucaristía. Exacto. La comunión nace de la Eucaristía, no nace de los afectos, nace de la Eucaristía, que es unidad, que es reconciliación, que es perdón, que es cercanía. Y entonces el Papa Francisco pone un alto ahí y ya. Ahora, si no podemos cambiar y ya como dice, pues sí, fue mucha paciencia, ahora hay mucho, hasta que el Papa Francisco toma una decisión un poquito más clara, va a disciplinar en función de la comunión y de la expresión de la comunión. Me hacía recordar ahorita el otro de los puntos que algo comentaban, el cambio que introdujo el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, en la fórmula de consagración, en las palabras de consagración, fue del vino, ¿verdad? Antes era por todos. Todos, por muchos. Y ahora es por muchos. Por muchos. Yo me acuerdo mucho en las noticias, en ese entonces López Dóriga era el de el canal de las estrellas, el estelar, ¿va? Y lo dijo, la iglesia toma una decisión inédita, ¿verdad? Cambia. Deja fuera muchos a todos. Cambia las palabras de la consagración, lo que nunca se había visto. ¿Qué fue eso? Ese cambio. Pues un cambio. Y ya, punto. Pero ¿por qué se cambió? Por seguir la tradición de la iglesia. Sí, es toda una intencionalidad incluso, ¿no? Porque implica una respuesta de fe al misterio, ¿no? Ciertamente murió por todos, ¿no? Pero implica también la parte subjetiva, no solamente la objetiva, ¿no? De Cristo murió. Se sacrificó. Se sacrificó por nosotros, pero aquí entra la dimensión objetiva, subjetiva. El sujeto. Del sujeto, ¿no? Es decir, da una respuesta a esa gracia, a esa presencia de Cristo que nos ofrece la salvación, ¿no? Entonces, y todos los tejes y manejes bíblicos ahí que se manejaron, ¿no? Parece ser que hubo ahí también una disputa, no pleito, no, pero es una disputa teológica entre liturgistas y biblistas, ¿no? Hasta que llegaron a un acuerdo, porque hay cosas que hay que llegar a acuerdos, y ya con el Santo Padre, pues ya se determina por la salvación de... ¿cómo se llama? Promultis. Pro muchos. Por muchos. Antes era por todos y lo quedó por muchos. Por muchos. Otro cambio que quiso hacer el Papa Benedicto XVI, es que ahí sí no lo dejaron, el rito de la paz, el momento de la paz. Lo quería cambiar nosotros ahorita lo tenemos después antes del Cordero, ¿verdad? Se reza el Padre Nuestro, luego es la paz y luego es el Cordero. Así es. Él también así celebra misa católica. Todos los días. Y luego quiso él cambiarlo a otro momento. No me acuerdo ahorita en qué momento, para resaltar más que era la paz que nace del Cordero. Yo me acuerdo que en el rito, si no me equivoco, en el rito ambrosiano, tiene un detalle muy bonito. O sea, es después del Cordero y luego los monaguillos, el sacerdote le da la paz a sus ayudantes en el altar y luego los ayudantes del altar bajan, le dan la paz a la primera persona de cada banca y luego a partir de ahí se empieza a dar la paz. Se me hizo muy bonito eso, y creo que por ahí, por lado del rito ambrosiano, iba la intención del Papa Benedicto XVI, que ahí sí los liturgistas no lo dejaron. ¿No recuerdan esa intención del Papa? Sí, estoy tratando de acordarme del el pontifical romano. Ya me acordé, el pontifical romano primero. Se me ocurre, me recuerda una palabra, el palafranero, ¿no? El que llevaba el caballo del Papa, ¿no? Y cuidaba los caballos. Y en ese pontifical es lo que se me grabó el palafranero, ¿no? Es donde el Papa, así tal cual, pero es ya de la época, estoy hablando, creo es séptimo siglo más o menos, o noveno, donde está ese gesto que el Papa da al que le sigue en grado la paz, y después se la da al diácono y el diácono. El Papa quería retomar esa idea, pero ya estaban los pontificales, ¿no? Que ya no se concretizó la... Si tuvieran ustedes que, si van a tener, porque se los voy a preguntar, o sea, si van a tener que pensar, ¿va? Si tuvieran que pensar en qué se resumiría o cuáles serían así como los frutos mayores
o los efectos principales, si bien ya comprendemos que la reforma es todo un proceso, ¿verdad? Este es todo un movimiento histórico, pero yo creo que llega un momento culmen o evidente, no sé si esté bien dicho, con Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que bueno, tiene toda una teología que luego se traduce en cosas muy concretas, ¿verdad? Como la lengua vernácula, en vez de hacerlo todos hacia el altar, todos en torno al altar. ¿Cuáles serían los frutos o los signos más evidentes de la reforma litúrgica? Los signos más evidentes de vistosos o de lo que... No, en todo sentido, o sea, de lo que implica la reforma. Los primeros números de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento cenit de la reforma litúrgica, y que después este documento de la Sacrosanctum Concilium va... eso me quería traer, fíjate, el Inquiridión litúrgico, con los distintos documentos, al menos para enseñarlo. Va a ser principio de todo un magisterio de la Iglesia, donde se va a venir fraguando esta manera de vivir la reforma litúrgica. La Sacrosanctum Concilium no dice que el sacerdote celebre viendo de cara al pueblo. Eso los documentos postconciliares, se le llama así, van a venir dando la reforma cuando se da la reforma del misal romano. La Sacrosanctum Concilium dice: revísese y refórmese lo necesario para que sea el misterio de Cristo la centralidad de la vida litúrgica. Los primeros números de la Sacrosanctum Concilium hablan sobre toda la naturaleza de la liturgia, la teología de la liturgia. Esto es lo principal de la reforma litúrgica, que se le vea a la liturgia, se viva la liturgia, como tú lo dijiste al principio del programa, que es la oración de la iglesia. La iglesia ora al misterio, ora el misterio, celebra el misterio en la liturgia. Y para esto se requiere retomar toda la riqueza y la belleza de la liturgia en su centralidad en la persona de Cristo. Celebrar el misterio pascual, que es lo que celebramos en la liturgia. Celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Cuando hablamos de la liturgia, no hablamos solamente de la Eucaristía, porque luego tendemos a hacer eso, a reducir solamente, a tomarlo como sinónimo, liturgia, Eucaristía, pero estamos hablando de la vida litúrgica de la iglesia, que son los 7 sacramentos y la liturgia de las horas, como esta manera, como la iglesia quiere celebrar el misterio pascual. Entonces, de las cosas prioritarias de la reforma litúrgica es que podamos tener esta centralidad en el misterio pascual de Cristo, que toda la iglesia en su ministerialidad pueda ella misma, como cuerpo de Cristo, pueda unirse al esposo en las bodas del Cordero, que la liturgia sea para la iglesia fuente y cumbre de toda la acción de la iglesia misma, lo dice la Sacrosanctum Concilium, que la liturgia sea para darle gloria a Dios y la santificación de los hombres, lo dice la Sacrosanctum Concilium, que es la finalidad de la liturgia, darle gloria a Dios y buscar la santificación de los hombres, y que la iglesia sea eso, sea iglesia en la profundidad, en lo profundo de la comunión, que se vive y que se expresa, la liturgia que expresa lo que la iglesia es en la celebración litúrgica. Okay. Padre. Enumero casi nada más algunos puntos, la cuestión de rituales. Toda la riqueza de los rituales para cada sacramento. Misal romano, leccionarios, pontifical romano, calendario litúrgico, santoral, etcétera. Es toda la riqueza que tenemos, ¿no? La riqueza de la Sagrada Escritura en los leccionarios, con los ciclos A, B y C de lectura dominical. La misa diaria que diríamos año impar, año par. Antes nada más teníamos un solo
La teología que hay detrás de la Eucaristía, cuando está el obispo, sus sacerdotes, diáconos, religiosos, que se llama la Epifanía de la Iglesia, que la contemplamos, por ejemplo, en la celebración de la misa crismal, ese es otro elemento. La participación activa, consciente y fructuosa, toda la cuestión teológica, la participación interior que se llama, porque pensamos en la participación exterior, ¿cómo se hace? Nos interesa el hacer, no el ser de la liturgia, ¿no? La teología del cuerpo místico que se viene desarrollando por el siglo XVIII, XIX más o menos con los especialistas de estos. Los signos, todo el valor de los signos, la cuestión sacramentaria. Estoy hablando de los signos fundamentales de cada sacramento, no de los otros signos que nos ayudan a centrarnos. La adaptación litúrgica a las culturas, a las lenguas, en el lenguaje, las traducciones, etcétera, ¿no? Las formas de celebrar misa con pueblo, sin pueblo, con diácono, sin diácono, cuando es un solo ministro, etcétera, ¿no? Los formularios penitencial, por ejemplo, saludos, son diferentes formularios. Las plegarias eucarísticas solamente había una. ¿Cuál era la original? ¿Cuál era la 1? La 1. Es la original que siempre... Bueno, no la original, sino la que se usaba. Es la única que había habido. Pero no es la más antigua, ¿verdad? O sea. No, la más antigua es la tradición, la de la 2. La 2, que es de la tradición apostólica de Hipólito del siglo II, III, más o menos. La asamblea como sujeto de la celebración, ya no como alguien que está en un espectáculo, sino alguien que tiene derecho a participar, lo dice la Constitución, por su bautismo participante de estas gracias de la Eucaristía, ¿no? La formación litúrgica, los lugares centrales de la celebración, los 3 ejes, altar, sede, ambón, son los 3 ejes. El tema del ecumenismo, que debe acercarnos en cuanto a celebración en la comunión con los hermanos. De la presencia de Cristo, su otra teología, presente en su palabra, en las especies eucarísticas, en el ministro, en la iglesia cuando ora y canta salmos, en la palabra de Dios, toda la cuestión de ministerialidad, no haciendo referencia solo al ministro ordenado, sino a la ministerialidad de los laicos con relación a la liturgia y la importancia. Son temáticas que salen ya como frutos de esta reforma litúrgica, pero insisto, más atrás hay otros... Todo un camino. Todo un caminar, todos son especialistas. Se le llama movimiento litúrgico a toda esta parte previa al Concilio Vaticano II. Inclusive, corrígeme, pero desde Pío XII empieza a haber ya documentos más formales para la reforma litúrgica. Con Pío XII se reforma la Semana Santa. Semana Santa, la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual se regresa para en la noche. Sí. Que tú no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, pero se celebraba en la mañana. ¿La Vigilia Pascual? La Vigilia Pascual, por eso se le llamaba Sábado de Gloria, porque se celebraba la vigilia, se abría la gloria y ya se había acabado la vida penitencial. Y todos al chamizal, ¿no? Y todos al chamizal. De ahí viene la práctica del sábado de gloria, de irse todo el mundo de campo. Pero desde Pío XII se le regresa a su lugar a la Vigilia Pascual, algo que la iglesia pedía que se regresara después de un estudio profundo. El Pío XII regresa a la Vigilia Pascual a celebrarla en la noche, porque antes solamente podía celebrarse la Eucaristía por la mañana y con el riguroso ayuno eucarístico. Por eso no podía haber misas por la tarde. Todo era por la mañana. Y cuentan los chismes, no sé qué has leído tú, pero que para la misa crismal, el Jueves Santo, se celebraba la misa crismal en la mañana, muy temprano. El obispo daba la bendición, besaba el altar, se enderezaba y empezaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para empezar la cena del Señor, una tras otra. En la mañana eran las 2 celebraciones, misa crismal y seguidita la cena del Señor. Para poder comer, porque... ¿Cómo no? Sus galletitas de animalitos, porque hacía hambre. Misa con café. Y la Vigilia Pascual igual por la mañana y la Pasión por la mañana. Entonces Pío XII da este paso de la reforma de la Semana Santa y es todo un movimiento litúrgico
en las abadías benedictinas, en la iglesia misma, que se pedía que se revisara cómo se celebraba los ritos litúrgicos. Por eso cuando tú mencionabas ahorita de que ciertos tradis dicen que es mejor la manera de celebrar antes del concilio, pues deberían de leer un poquito más, porque era una petición de la iglesia que aquello se revisara para que se pudiera participar de una mejor manera. Yo creo que bastaría con que respetáramos todos, ¿va? El espíritu de la liturgia y sería maravillosa las celebraciones, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, padre? Sí, fíjate que lo que acabas de decir, yo le digo a veces a los seminaristas, y soy muy atrevido a decirlo, los ritos de la liturgia no son de la iglesia, ni siquiera de los judíos. Es patrimonio de la humanidad. Ciertos ritos. Por ejemplo, el rito de la Pascua. Claro, estoy hablando así tajantemente, ¿no? Habría que dar toda su explicación, toda la adaptación litúrgica que hizo Israel de esos ritos de la Pascua, ¿no? Que es un rito de los beduinos. Que eran los acuerdos que hacían ellos en el desierto, ¿no? Eran los pactos, todo ese sentido supersticioso que tenían de untar las puertas y las estacas de las tiendas. Recordemos que son beduinos. Cómo Israel asume todo eso y le da un significado salvífico, ¿no? Porque Dios se le revela, etcétera. Entonces me atrevo a decir que son de patrimonio de la humanidad. Y yo quiero cambiar unos ritos que ni historia tengo. Que me tengo 6 meses de ordenado y ya quiero cambiar. Sí. Es que yo sí sé cómo celebrar, padre. Usted no me puede limitar. Que sí, luego también va uno a Cristo Rey o a San José de Lomas y tiene algunos ciertas cosas. Casa de herrero. Pero es más allá, Casa de herrero, yo soy cuchillito como tú, de fiel palo. a la liturgia. Fíjese cómo la reforma ahorita de todo lo que mencionaba afectó todo, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? De afectar, es decir, toca todo, incluida la arquitectura, ¿verdad? Va uno a los templos, a las catedrales, a las grandes catedrales, ¿verdad? Las antiguas, y lo que encontramos en el centro es el cabildo, el coro, no sé cómo se llama, ¿verdad? Donde los canónicos, el lugar de los canónicos, porque el centro era del templo era eso, ¿verdad? Ahora el centro es pues la nave donde cabe el pueblo, donde se configura el pueblo de Dios. Y una de las cosas importantes es los espacios celebrativos, ¿verdad? Ahorita los mencionaba los 3, y que a veces estamos tan acostumbrados a ver, pues en el templo está una mesa que es el altar, ¿verdad? Un ambón que es donde se lee y una silla donde se sienta el padre, ¿va? O sea, todo el mundo le dice la silla donde se sienta el padre, la sede, pero tienen un significado en la liturgia, ¿va? Y es toda una teología de la representación, bueno, salvo que yo esté equivocado y quien me haya dado liturgia me explicó mal. Fue Leo. No fue ninguno de ustedes dos. Por eso lo dices. Si no, un saludo al padre. ¿Qué significa cada uno de estos espacios? Como tú decías ahorita, el templo es la expresión de la teología y de lo que la iglesia celebra y vive. Y el templo nos habla de la divinidad y nos habla también de la humanidad. Por eso encontramos distintos modelos de templos. Encontramos el templo románico. Bueno, aquí en Latinoamérica no hay, pero de los primeros templos, un templo oscuro, un templo con poca luz, que nos habla de Dios, que es un misterio que no lo podemos alcanzar. Y luego de ahí brincamos al gótico, estos templos enormes con los vitrales. Aquí en México tenemos algunos templos con estilo gótico, con mucha luz, porque es el Dios que nos ilumina, el Dios el que contemplamos la grandeza de Dios en un templo gótico. Y luego pasamos al neoclásico, este templo que viene a retomar ciertos elementos. En México tenemos los templos barrocos, hay muchos templos barroco y del neobarroco con retablos bastante ornamentados. La Catedral Metropolitana de México, los templos del sur que tienen esta
ornamentación con muchas imágenes, muchos santos, muchos ángeles. Y llegamos al templo de la propuesta del Concilio Vaticano II, que en torno al altar y los lugares celebrativos, como decía ahorita el padre Marcelino, el altar que es Cristo, por eso lo incensamos, lo besamos, hacemos reverencia. El altar que es el que nos congrega, que es Cristo el que nos congrega. Por eso el evangeliario se coloca sobre el altar al inicio de la celebración, porque Cristo es uno, Cristo palabra, Cristo Eucaristía es uno mismo. Por eso el diácono o el presbítero lo toma el evangeliario del altar y se dirige hacia el ambón a la proclamación del evangelio. El ambón, que es el sepulcro vacío, donde el resucitado se nos habla, se nos da como alimento, se nos muestra resucitado. Y la sede, que es el signo del que preside. Ahorita el padre Marcelino, que hablaba del sentido de la presidencia, en que el presbítero preside una asamblea in persona Christi, en persona de Cristo, y es el que enseña. La sede es un signo litúrgico cuando el sacerdote está sentado en ella, porque es el que enseña, es el que, como en las cátedras de las universidades, el catedrático estaba sentado para enseñar, y él es el que preside, es el que enseña. Por eso el signo de la sede, estos tres lugares celebrativos, pero que no son los únicos. Está el lugar de toda la asamblea, las bancas, que este signo de comunión. Por eso son bancas donde la iglesia se reúne, es convocada. Está el bautisterio, está el confesionario, está el atrio de la iglesia, la nave de toda la iglesia, el área celebrativa, y cada una de ellas, como signo litúrgico, nos habla de la divinidad y del encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. ¿Ya te dormiste? Sí, te veo así como... Lo mismo de hacer el programa en la mañana. Estoy contemplando todo lo que es. Ya. Sí, estoy pensando que no he pagado la luz. No se crea. Toda esa parte también lo relaciona. Hay un autor, creo que es español, Félix María Arocena. Arocena, sí. Arocena, ¿verdad? Creo que él es el que hace la reflexión y lo hace desde la persona de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Y él ponía, sobre todo en estos tres espacios que ahorita nos ayudaba a recordar el padre Leo, como el altar es Cristo, el evangeliario, el ambón, la sede del que preside en la persona de Cristo. Decía, es ver en nuestros espacios celebrativos visiblemente o físicamente lo que Cristo o el sacerdote hace en persona de Cristo, ¿verdad? El altar es desde donde santifica al pueblo, ¿verdad? El ambón desde donde anuncia como profeta, y la sede desde donde enseña, va a decir él, o gobierna sacerdotalmente al pueblo, ¿verdad? Pastorea. Entonces, esa parte a mí se me hizo muy bonita. Hay un libro que se llama En el corazón de la liturgia. Sí leo sobre liturgia. No crean hay que ir a ver su biblioteca, a ver qué. No, porque se van a querer llevar algunos libros, entonces no los voy a dejar entrar. Pero se me hacía muy bello eso comprender, y a mí personalmente me ayudó también a comprender la belleza de estos tres espacios, ¿verdad? O sea, el altar desde donde nos está santificando el Señor, el ambón desde donde nos está anunciando, nos está enseñando, y la sede es el Señor el que nos gobierna, el que nos pastorea, el que nos conduce. ¿Iba a decir usted algo, padre? Sí, respecto a lo que decía Leo, sí, un poquito nada más para ampliar. ¿Todavía más? No, pero yo no mucho. A lo que te truje, chencha. Sí. Detrás de todo esto que dijo Leo, hay una teología. Teología del altar, teología del ambón, teología de la sede. Pero hay una filosofía. Recordemos que la iglesia está inserta en una filosofía, en una cultura. Y cada época en la que la iglesia ha vivido, da una respuesta arquitectónica, pictórica a la realidad que vive. Que pasó desde la centralidad de la divinidad hasta hoy que el hombre es el centro, ¿no? Desplazamos totalmente a Dios, ¿no? Ahora el hombre es el que aparece. Incluso nosotros, ¿no? Aparecemos nosotros. O sea, ya las imágenes no aparecen. No aparece el Cristo, no aparece aparecemos nosotros, ¿no? Estoy hablando de cualquiera, ¿no? Laicos,
Entonces nos hemos volcado más hacia el hombre, más antropológico, más que teológico, ¿no? Y hay que combinar esas dos realidades. Yo creo que es interesante. Lo otro, tú hablabas de la cuestión de Félix María Orocena. Me vino a la memoria ahorita, no recuerdo, pero creo que uno de los dicasterios da un directorio para la vida de los presbíteros, que habla maestro de la oración, maestro de no sé qué cosa, y me da la impresión que por ahí, no he leído bien porque tiene varias obras. Sí, tiene varias, bastante. Sí, escribe bastante, pero escribe muy bello. A mí me gusta, sí. Es de los pocos autores que conozco, la verdad, de liturgia. No crean que es muy variada mi biblioteca, además de Firminio y Liberio. Y la actualidad litúrgica. Esa sí, la actualidad litúrgica, sobre todo por... Sí. Por eso. No. Hazme hablar. No creo que sea así. En ese orden. Sí. Se me vienen a la mente muchas preguntas prácticas, de la parte de la celebración litúrgica, ¿verdad? De cualquiera de los sacramentos, obviamente, pues en el centro está la memoria de la Eucaristía, pero que creo que muchas de las cosas se dan por falta de comprender estos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de si el sagrario está donde está el altar, ¿verdad? ¿A quién le hago reverencia? Al altar, al sagrario, ¿verdad? Si está el sacerdote, el altar, el sagrario, reverencia a todo mundo. Póstrate, va para no. Me acuerdo una vez, en una misa en la catedral acá de San Patricio, dice aquí en El Paso, en Nueva York, aquí en El Paso, dice el maestro de ceremonias, ya nos da explicaciones, dice, bueno, y si en algún momento tiene dudas, camine despacio y haga reverencia. Dicen los antiguos, en caso de duda, reverencia. En caso de error, genuflexión. Ya la sacristía. Vámonos. Ya la sacristía hay que ir. Padres, bueno, ya llevamos casi una hora de programa, Y no hemos visto nada de la reforma. No hemos entrado a la reforma litúrgica. No hemos entrado, ¿eh? Válgame Dios. No, nomás decía. No, condúzcanos a ver qué trae ahí en sus hojitas. No, hay mucho, no te preocupes. Pero algún punto, no, la pregunta a la que iba es, ¿algún punto que ustedes crean importante aprovechar y mencionar en este espacio? Yo diría que partiríamos de, conocer la historia de la liturgia. En cuanto a sus contenidos, no solamente con cuestión historia, qué se hacía, qué no se hacía, porque hemos caído en eso, qué se hace y qué no se hace, ¿no? Eso es muy pobre. No, y siendo honesto, para mí reforma litúrgica sí es que se hacía antes y que ya no se hace, ¿va? Sí. Y que se hace ahora. Sí. Uh-huh. Lo otro, conocer los que se llaman los estudiosos de la liturgia. Por ejemplo, la piedad de la Iglesia con Emmanuel Caronti, Próspero Beranger, Marsili, Odo Kassel, porque todo eso, Piu Pars, las abadías de Solemnes, de Brunn, de Alemania, que son los que sostuvieron todo este movimiento litúrgico o lo iniciaron todas las abadías, donde se conservó incluso el catecumenado. Si tú contemplas el proceso que llevan los religiosos, es un catecumenado, pero guardado celosamente por ellos, ¿no? En ese sentido. Lo que se hace Pío XII es darle carta de ciudadanía al movimiento litúrgico, con todos los escritos que hay, pero un sinfín de escritos. No recuerdo ahorita el autor o el estudioso. Ya se celebraba misa frente al pueblo. Estoy hablando de 1800, 1900. Pero eran los primeros caminos que se hacían en los monasterios. Nos falta, y yo lo he hecho en el seminario igual, como doy clases, nos falta hacer escuela. Escuela de gente que piense. Y piense no que sea inteligente, no, que bueno, sino gente que le guste el estudio, la profundización, la propuesta teológica, el conocer la tradición, conocer los contenidos de la liturgia, ¿no? Y Pío XII decía la carta de ciudadanía, y de ahí vienen incluso Pío X
hace unos escritos bellísimos en torno a la liturgia, ¿no? Lástima que no se concretizaron bien. Todos con cuestión a la música, igual él. Entonces implica conocer todo este pensamiento para conocer verdaderamente cómo se dio la reforma litúrgica ya en su punto más álgido, ¿no? Y cómo la liturgia hoy no la conocemos. Eso es lo más triste. 50 años y no la conocemos. Según decía un compañero que estudiaba conmigo en Roma, que en paz descanse, muy buen compañero. No voy a decir cómo lo expresaba él, ¿verdad? Pero yo decía, ay, Chelino, 3 años para estudiar para que te pregunten ¿dónde van las velas del altar? ¿De qué color es el mantel? Eso lo decía y lo expresaba. Para que planches albas. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría ir a los contenidos teológicos, los escritos y los grandes que estuvieron ahí en la reforma litúrgica, conocer los anales, es decir, la historia que se dio en las diferentes reuniones en ¿cómo se llamaba el organismo? Se me olvidó el organismo que terminó en Noticie, que da las noticias sobre la reforma litúrgica, ¿no? Ahorita me voy a acordar y ya te digo, pero conocer cuál fue el proceso realmente del Concilio Vaticano II, todas las discusiones en las aulas, los sombrerazos, las agarradas de greña, la intervención del Papa, de los cardenales, de los especialistas, de los lingüistas, un montón, puro especialista, ¿no? Que no le llegamos ni estudiando tanto, ¿no? Mis respetos para ellos. Que fíjese que sí es cierto esa parte de si pensar que la liturgia se limita o se reduce a cuántas velas, de qué color, de esto, del otro, pues sí es una experiencia muy pobre, ¿va? De comprender o de asimilar la parte de la liturgia. Ahorita mencionaba varios autores, algunos de nuestros radioescuchas, a quienes les gusta ver los programas, les gusta leer algún autor importante dentro de este ámbito, el tema de la reforma, de la teología litúrgica, que pudieran recomendar, que lo puedan encontrar en alguna librería de aquí o que se pueda comprar por Amazon. Hay uno que se llama La Reforma Litúrgica de Aníbal Bugnini. Sí, son 2 tomos. Son 2 tomos azules. Muy buenos. Él era él fue el encargado, el secretario. El secretario. Y luego fue cardenal del Dicasterio de Culto Divino. Sí. Entonces, él narra todo este proceso de la reforma litúrgica del Vaticano II. Entonces, todavía se puede encontrar. Ese texto publicado. Sí, se puede. Creo que sí, todavía se puede. La reforma del litúrgica. Carísimo, ¿no? Pues no me acuerdo, pero es una obra que vale la pena. Es una obra que vale la pena. Pues ahora los libros están digitales, ya la nueva era. Búscalo en PDF. A ver qué buscarlo, a ver qué. Pero ese es un texto que nos puede ayudar en un primer momento a acercarnos a la reforma litúrgica. Y de ahí él va mencionando estos autores o estos movimientos que el padre Marcelino enunciaba ahorita. Es, digamos así, para un primer acercamiento a la reforma litúrgica. Mario Righetti es uno de toda la historia de la liturgia, muy bueno. No sé si ya los 4 tomos están en español. Yo solamente tengo 2. Tengo los 4 en texto italiano, que es por ejemplo, Odo Kassel, el misterio del culto cristiano, está en PDF en las redes. El de Odo Kassel. Sí, el de Odo Kassel, que es el parteaguas en la liturgia, con el pensamiento de la centralidad del misterio cristiano, que parte con la reflexión de San Pablo a los Efesios y a los Colosenses, que hace muy buen estudio este tipo, ¿no? Pío Pars, el año litúrgico existe también. El año litúrgico, la piedad de la iglesia, creo que es de Caronti, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero se llama La piedad de la iglesia, y todos esos son los pensadores que influyeron en lo que despunta en el Concilio Vaticano II. Eclesiólogos ni se diga, ¿no? Sí, porque sí. Detrás de la reforma, no solamente litúrgica, está la cuestión dogmática, teológica, moral, canónica, patrística, todo un mundo. Pues ¿no? que en realidad dentro del movimiento litúrgico, como se llama, pues al mismo tiempo está el movimiento bíblico, está el movimiento de la se da en conjunto. O sea, se va dando en conjunto, que es lo que permite o que encuentra su momento claro para encontrarse, para coincidir. O diría el padre Leo, para concatenarse. Sí. El Concilio Vaticano, ¿va?
Se llama Concilium, el organismo, Concilium, que es el que fue preparando los esquemas para presentarlos a las diferentes personas que estaban a cargo de las discusiones. Había un grupo de consejeros y había un grupo de consultores en concilio. Los consultores eran directos con el Papa, les hacían las propuestas. Los consultores eran especialistas que tienen voz y voto para hacer los esquemas, y estos esquemas se presentaban al aula conciliar donde se debatía, ¿no? Y todo medido con tiempo, todo medido con tiempo, porque si no... Ya ve que se extiende. Ya sé. Padre Leo, algo que creas que sea importante recordar antes de concluir. La reforma litúrgica nos da pie a repensarnos como iglesia, siempre buscando no el bien subjetivo, sino el bien de la iglesia, es decir, la comunión de la iglesia. La liturgia, la Sacrosanctum Concilium, dicen algunos autores que sin la Sacrosanctum Concilium no tendríamos la constitución dogmática sobre la iglesia, porque estas van concatenadas cuando esta constitución que nace prácticamente de este devenir de la liturgia en la Reforma. Entonces, poder preguntarnos nosotros cómo queremos vivir dentro de la vida de la iglesia. En esta parte de nuestra pastoral, en nuestras comunidades parroquiales, la liturgia no es un añadido ni es solamente un rito que hay que cumplirse de esta manera, sino que es lo que le da sentido a nuestra vida pastoral en la vida de la iglesia. Fuente y cumbre de la vida de la iglesia, la liturgia. Cómo poder nosotros replantearnos cómo vivimos nuestra comunión con la iglesia. A partir de este deseo que está en estos grandes hombres, grandes teólogos, hombres santos, que buscan el bien de la iglesia, que buscan que la iglesia siga cumpliendo con su misión de ser evangelizadora y que celebra el misterio pascual en medio de una realidad, en medio de un mundo. Es chiste, pero que se compre en un diccionario de liturgia, serio. Y lo digo. Y el ABC del monaguillo. Además. Es comercial. Aprovechando. Sí, Claudia, tengo unos libros, dice el padre Marcelino. Tengo 18 obras, aprovechando. Tráigale el maletín porque trajo para enseñar cada uno de sus libros. No, sí, felicidades por tu obra. Gracias. De veras, un diccionario de liturgia serio, porque los hay, ¿no? Sí, los hay. Hay que leerlos. Lo otro, me reía no por el padre Leo, sino porque me faltó conocer los rituales, las prenotandas. La prenotanda no son las rúbricas, eso es lo último. Porque detrás de la rúbrica hay un espíritu, hay una enseñanza y no una postura, un gesto frío. Porque las prenotandas son las anotaciones previas que debemos saber para celebrar. Y yo le digo el manual del usuario, ¿no? Que tenemos que conocer para saber cómo funciona, quién lo hace, cómo se hace, cuándo se hace, cuál es el contenido, cuál es el objetivo, ¿no? Está todo lo teológico, lo pastoral, lo litúrgico, lo eclesiológico, tanto en las anotaciones previas que todo ritual trae, se llaman prenotandes, como las prenotandes que están al interior del desarrollo de la celebración, que enriquece lo primero. Entonces, es todo un complejo de cosas que hay que saber y que muchas veces no sabemos. Cuando alguien a mí me pregunta, oiga, ¿dónde van los lectores? Dije, no ha leído. Me está preguntando el ABC y a veces ni siquiera el ABC lo respondemos o lo hacemos. Exacto. Patrón. Oiga, padre Marcelino, antes de que se me olvide, le tengo una pregunta directa. No sé qué. Ya me el cabrón. Pero el micrófono es muy caro, padre. Tenga cuidado. Perdón. Un agradecimiento a los patrocinadores de estos dos micrófonos, ¿verdad? Okay. ¿Qué trae contra los ceremonieros? No sé qué. No es cierto. No es él, yo no. No se crea. No más porque lo oí el otro día en su programa. No sé qué. No, es que yo creo que... No se creas. Bueno, yo hablo. Dame chance y yo tiro. No te creas.
No, es broma. Les agradezco a los muchachos de Dios Padre. Tú lo que quieres es rating para que... Pues sí, hay que hacer escándalos, si no, pues qué, si no, que sale, vamos, si no. Estuvieron muy contenidos, muy formales, Yo así es la liturgia, hermano. Ajá. Sí, dije, pero bueno. No, pues les agradezco muchísimo. Yo sé que queda mucho que hablar. A lo mejor, pues, para la próxima nos pudieran ustedes proponer algo así en específico, ¿verdad? Que pudiéramos enriquecer. Yo creo que sale la claridad de comprender que la liturgia pues nos precede, va a decir usted, es milenaria, va, sí. Nos precede siendo experiencia de Cristo, ¿verdad? Siendo presencia de Cristo en su iglesia. Pues lo escuchábamos al menos en uno de los prefacios, ¿verdad? Que dice, en él nos movemos, somos y existimos, ¿verdad? Entonces, pues en la liturgia existimos, ¿verdad? Como iglesia, y nos damos gloria a Dios y encontramos nuestra propia santificación. Yo creo que ya con eso tendríamos que comprender la importancia de la solemnidad, de la seriedad, de la formalidad para la celebración litúrgica en cualquiera de los sacramentos, ¿verdad? Sea la confesión, sea la unción de los enfermos, sea, no se diga, el bautismo, la Eucaristía, ¿verdad? Cada uno de los sacramentos y cada una de las expresiones de la liturgia. Padres, agradecerles verdaderamente este tiempo, su seriedad, su formalidad. Padre Marcelino traía su material de apoyo y todo, ¿verdad? No, son los precios de los libros. Es el catálogo, es el catálogo. Oye, sí, así como Andrea, tú también tienes tu catálogo de tus libritos. Sí, ¿verdad? 18 obras tiene, 18 títulos. 18 obras. 18, muchas felicidades, padre. Fuera de y dos broma, en revisión. Fuera de broma. 3 en revisión, Tres en revisión. Ha sido una riqueza lo que el padre Marcelino aporta. México se caracteriza por en liturgia estar a la vanguardia en América Latina en sus publicaciones, empezando desde los mismos rituales, pero también el padre Marcelino se ha dado la tarea de acercar la formación a los fieles, que es parte de la formación litúrgica, con todas sus obras, desde el ABC del Monaguillo, de Manual del Lector, por decir algunas de sus obras. Y la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión. Entonces, estas cosas que ayudan a todos a la formación litúrgica, que es parte de nuestra tarea y de nuestro servicio desde la Comisión de Liturgia, acercar a todos la formación. Dame 30 minutos para hacer el comercial. No, claro. Adelante. Gracias por invitarnos. No, ustedes de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sé que si hay algunas preguntas concretas a quienes vean el episodio de este sexto episodio del Duc in Altum. Bueno, sé que estarán contentos de escuchar, que suscitará algunas preguntas, algunas reacciones, y que espero que pues en algún momento podamos profundizar un poquito más sobre la reforma litúrgica, o entrar ahora sí en el siguiente episodio. Sí, por favor. Entrar en el tema de la ya reforma. Ves que no es el único que da introducciones. Sí, es que es un programa introductivo, nada más introductorio, un programa introductorio. Agradezco mucho también al equipo de Radio Guadalupana que está aquí con nosotros. Hoy cambiamos de sede, estamos estrenando. Es aquí en la parroquia de Dios Padre, que ya pues me imagino que aquí los haremos con más formalidad, ¿verdad? Los programas que siguen. Muchísimas gracias, Padre Leo, Padre Marcelino, gracias por estar con nosotros. Con gusto. Con gusto. Y bueno, pues ahí está, hay que formarnos, hay que comprender, hay que conocer la liturgia para celebrar mejor, ¿verdad? Para darle en mejor forma gloria a Dios y entrar con mayor seriedad y profundidad en nuestra propia santificación a través del servicio, el ejercicio de la liturgia. Muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a todos ustedes por ver este sexto episodio de Duc in Altum. No se les olvide darle like y suscribirse al canal de YouTube de Radio Guadalupana. Dios los bendiga, muchísimas gracias por sintonizarnos.